Fernando Turner Dávila. Fernando Turner es secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León y ha tenido la posibilidad de formar parte, dirigir y ser guía de empresas de gran relevancia a nivel nacional e internacional, entre las que se encuentran Catcon Global, Food Solutions, Hultec, Grupo Industrial Alfa y Altos Hornos de México. En el 2010 recibió el reconocimiento Entrepreneur of the Year, categoría Manufactura Ernst & Young. Este recorrido le ha formado una visión global del cuerpo empresarial y la participación de este en la economía que rige un país. Hoy, con toda su trayectoria, representa al sector empresarial neoleonés, que se caracteriza por su empuje, exigencia y trascendencia. Un fuerte aplauso a Fernando Turner. Gracias, muy amables. Bueno, llegó la hora de la siesta. Sobre todo los que están ahí atrás. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado a este evento de estas publicaciones tan importantes y relevantes, tan interesantes también. Especialmente por el tema o el ambiente que se quiere crear de creer en México, ¿verdad? De creernos en lo que somos, de creer que sí podemos. Y eso es algo bien importante porque nadie puede hacer nada si no tiene el corazón y el entusiasmo puesto en lo que quiere hacer. Sin el entusiasmo no hay motivación. Sin la motivación es como si quisiéramos hacer algo sin motor, o tener un motor pero no tener gasolina. Y en buena medida nos pasa mucho en México eso, ¿verdad? Tenemos una especie de fruición masoquista por estarnos flagelando, como si pensáramos que todos los males del mundo nos los pegó Diosito, que somos una raza venida de Marte, ¿verdad? Que tenemos un DNA especial, que tenemos algo que no tienen los demás, ¿verdad? Que todos los males que no tienen los demás. Y admiramos mucho el exterior, lo idealizamos y a veces lo idolatramos, en buena medida porque pues ni lo conocemos, ¿verdad? O vamos allá de vacaciones y vamos a los malls y vamos a las catedrales y vamos a lo barrido y nunca entramos a la cocina ni al closet y nos venimos con la idea de que conocemos un país, ¿verdad? Y la verdad que pues es como si fuéramos a una casa y solamente viéramos la sala. La verdad es de que México no tiene, digamos, ¿qué les diría yo?, mayores problemas que la mayoría de los países en una situación parecida. No tenemos impedimentos tampoco superiores a los que han tenido países que han logrado despegar, no nada más despegar, sino mantenerse acelerados en una economía y en un periodo de tiempo. Generalmente te toma una generación, 30 años, llegar a tener, te había saludado, ¿cómo estás? De llegar a tener un nivel de vida alto. Si ustedes se ponen a pensar en China, y quizá ustedes, la mayoría son muy jóvenes y no se dieron cuenta, en 1960 o 70 por ahí, estuvieron después de 40 años de revolución interna, primero de un levantamiento comunista en 1910 y tantos, 20, luego de una lucha civil que duró hasta 1940 por ahí, después una invasión de Japón, después continuó la guerra civil, después me parece que en el 50 ganaron los comunistas, expulsaron a los nacionalistas, entra Mao y empieza a comunizar todo el país. En 1960-70 más o menos tuvieron la revolución cultural, 10 años continuos de andar de bronca en las calles, todo mundo,
sea, nadie iba a las escuelas, nadie iba al gobierno, nadie iba a las fábricas, todo el mundo andaba persiguiendo a los disque burgueses, y burgueses eran todos los que te caían gordos, ¿no? Y el que te caía gordo, pues lo convertías en burgués, le ponías un capirote y lo mandaban al campo a disque reeducarse o a perderse. A raíz de eso entra, después de eso se muere Mao, entran en un problema ahí de sucesión, que no la dejó muy clara, como todos los buenos dictadores, pues no dejan a nadie, ¿verdad? Dejan nomás el desmadre, y se empiezan a pelear, entra el Gang of Four, el grupo de los cuatro, y después entran otros, y finalmente llega un chaparrito así de este tamaño, Deng Xiaoping. ¿Ya? Deng Xiaoping entra y es un comunista convencido, había empezado con Mao desde 1920, 18 por ahí. Su única vez que había ido al exterior fue antes de empezar con Mao, estuvo en Francia como cocinero, ayudante cocinero. Les dicen allá pinches, pero no se vayan a ofender. Así se llaman, en la cocina. Regresa, se mete con Mao, nunca más vuelve a salir de China y llega a ser el primer ministro. Entonces el chaparrito pues quiere hacer algo relevante, ¿verdad? Y pues ve que China no funcionaba bien a bien. Para poder producir, era una economía completamente comunista, para poder producir lo que necesitaban para comer, después de varias faminas o de varias crisis alimentarias, donde se murieron millones de personas por falta de comida, tenían un soldado en cada pequeño fundo para vigilar que lo que produjeran se lo dieran al Estado. Y siempre producían la mitad o menos de la mitad de lo que necesitaban. Entonces Deng Xiaoping dijo, bueno, pues ¿qué pasa si les pedimos que produzcan lo que les pedimos, lo que necesitamos la cuota, y lo que produzcan arriba de eso, que sea para ellos? Y lo hicieron, y resulta de que la producción se triplicó. O sea, lograron la cuota y lograron para más. Y dijo, cabrón, pues, entonces aquí está raro esta cosa. Volvió a hacer lo mismo y empieza a subir la economía, ¿verdad? Y empieza a hacer lo mismo en otras áreas. Y pensando en eso, decide salir al exterior y se va a conocer un país desarrollado. Y se va a Bulgaria, en los 60, ¿verdad? Y se maravilla de lo que era Bulgaria. Pues aquí están súper avanzados. Entonces no es cierto que la revolución comunista y que el comunismo y que no sé qué, que es lo máximo. Si Bulgaria está mucho mejor. Y regresó muy preocupado. Y empezó a pensar, y luego dice, pues déjame ir a ver a Japón, pues dice que está toda madre. Y se va a Japón y pues se le caen los calzoncillos, ¿verdad? Y el todo. Dice, pero ¿cómo? Entonces hemos vivido completamente en el error. He vivido engañado y hemos engañado al pueblo chino. Total, para no ser muy largo el cuento, empieza a hacer reformas, no como las nuestras, manejadas por tecnócratas ahí, con una lista de reformas así medias mafufas, medias esotéricas, así, hechas por economistas, sino cosas prácticas que afectaban la producción. En las minas de carbón, empieza a subir la producción en las minas de carbón, luego no tiene suficientes ferrocarriles para transportar el carbón, se da cuenta de que ahí en una ciudad un poquito abajo de Pekín, ahí era un desastre, ahí todos los trenes confluían y no salían de ahí. Y manda un tipo, ¿verdad? Y empieza a arreglar ahí, tú pasas primero, tú pasas después, y a programar la entrada y la salida, y desata eso. Bueno, con esas reformas, China ahora está a punto de ser la primera economía del mundo. ¿Ustedes creen que China tenía problemas menores que México? O sea, China tiene casi 30 años de estar creciendo al 10% anual compuesto. Una economía que crece al 10% anual compuesto más o menos se duplica como cada 5 o 6 años. Quiere decir que cada 5 o 6 años existe otra economía igual y todo es nuevo, el 50% es nuevo, y luego cada 5 o 6 años otra vez se duplica. Entonces quiere decir que el 75% es nuevo, y así te vas. Entonces, ¿qué pasa?
el nivel de inversión es tan alto y la velocidad es tan alta que toda la productividad aumenta. Hagan de cuenta que ustedes llegan a su empresa, ¿verdad? Y tiran todas las máquinas y ponen puras nuevas. Pues obviamente que la productividad va a aumentar muchísimo. Entonces, en 30 años han llegado a ser la primera potencia, o casi la primera potencia, o van a llegar a ser la primera potencia. Están produciendo aviones, satélites, armamento, portaaviones, infraestructura, trenes rápidos, etcétera, etcétera. Y tienen una actitud, los chinos, de gran satisfacción. No estarán de acuerdo con el sistema político, nadie está de acuerdo con un sistema político, digamos, que no es democrático. Tiene muchos problemas el chino, común y corriente, pero están muy satisfechos de su país y muy orgullosos. Eso es lo que nos hace falta un poco aquí en México. Necesitamos un day shopping, necesitamos un chaparrito, pero no como los chaparritos que hemos tenido, sino un chaparrito que tenga cabeza, que no sea dogmático, que sea capaz y que acelere este país, ¿verdad? Y creo que tarde o temprano va a venir eso. El país este no tiene nada que te impida no ser un país desarrollado. Empezar a crecer al 10%, yo no veo, no hay ningún modelo matemático numérico que te diga que no puedes crecer al 10% por algo. Te falta capital, te falta gente, te falta territorio, te faltan recursos, te falta tecnología, te faltan lo que sea. No nos falta nada. Si China lo hizo, pues nosotros podemos más que China. No quiere decir que vayamos a ser tan grandes como China, pero sí crecer al 10%. ¿Verdad? Y no lo hemos hecho porque no hemos tenido el entusiasmo de que trata de este seminario de creérnosla. ¿Verdad? De creérnosla y luego ponernos a trabajar en una forma organizada y sistemática para lanzar a toda la sociedad a esa hazaña. Lo que los chinos han hecho es una hazaña. Y la persona que no lo aprecia es la persona, o no conoce a los chinos, nunca ha ido a China, no conoce la historia, o es un dogmático neoliberal de esos que nunca han ido a estudiar hasta Washington y a todos lados, pero nunca han ido a China. Es verdaderamente increíble que una persona, un economista, no vaya a China a ver por qué. Cabrones, ¿verdad? Hicieron lo que hicieron, y por qué no les copian su modelo y siguen con los refritos acá del Washington Consensus. Que por cierto, ya nadie cree en eso, o sea, ya está superado y ya está revisado en todo el mundo, menos en México. Entonces, la satisfacción que ellos tienen, ¿verdad? El sentido de grandeza, el deseo de llegar muy alto, es algo que nos ha quitado aquí un grupo de tecnócratas neoliberales que han agarrado las riendas del país y lo han frenado. Lo más malo de todo es que los hemos aplaudido. O sea, el sector empresarial los aplaude, los banqueros internacionales los aplauden, nosotros los aplaudimos, las escuelas de negocios de México les aplauden, le enseñan la basura que están haciendo, que tiene el país postrado. Se enojan si alguien critica eso. Hasta los mismos profesores de ellos que vienen aquí, premio Nobel, de repente a decirles que le bajen, que le aceleren, que esto y que lo otro, los regañan los tecnócratas, el gordo Cárceres y todos esos, decirle que lo que pasa es que él no sabe, pues de ellos aprendieron. Necesitamos nosotros cambiar de forma de pensar, sentirnosla, creérnosla y exigir y demandar que queremos un país que crezca a esa velocidad, porque es la única manera como vamos a reducir y eliminar eventualmente la pobreza en México. 55 millones de pobres es verdaderamente una lacra, es como para que todos nosotros saliéramos de aquí llorando, chica, y viendo a ver a quién le damos unas cachetadas, ¿verdad? No puede ser en este país. Es simple y sencillamente una enorme falla de política económica. Es una enorme falla de manejo del país. Es como si yo tuviera una empresa, ¿verdad? Y después de 30 años todavía estuviera diciendo, no, pues es que los obreros, que es muy común cuando uno falla, cuando uno se apendeja como dueño, ¿verdad? Pues generalmente, típico, ¿verdad? Pues busca saber a quién le echa la culpa, ¿no?
te pones en el espejo y dices, sí, qué bonito soy, qué guapo estoy, qué listo soy. Y luego te vas y dices, ves los estados financieros y pues rojo, 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 deuda, deuda, deuda. Y empiezas así, no, pues es que los obreros, no, pues los sindicatos, no, pues el gobierno, no, pues los gringos, no, pues el Espíritu Santo, la madre. Pero nunca decimos, oye, pues la bronca soy yo, ¿verdad? En este caso nosotros necesitamos darnos cuenta de que tenemos que cambiar. Y México se ha hecho un país muy conservador. Todos queremos cambiar, pero todos nos resistimos a cambiar. Todos queremos cambiar, pero todos preferimos que sigan los mismos que siguen en el poder, ¿verdad? A pesar de todo lo que estamos comentando ahorita, elecciones chuecas. Están más chuecas las elecciones que hace 40 años. A pesar de esto, a pesar del otro, pero queremos que sigan ahí porque tenemos miedo a cambiar. Pero el país este es uno de los grandes países del mundo. Es un paisazo. Aún con los errores que hemos cometido, ¿verdad? Es un gran país. Y es un gran país gracias a ¿quiénes? A los mexicanos, a la gente, al pueblo, principalmente los más de abajo. Y luego, pues los del medio, y luego los de arriba, y luego los de América. A pesar de los de América arriba, el país, ahí va. Pero, pues yo creo que algunos se cansan de la velocidad así de paso de tortuga, en vez de acelerar, y en vez de acabarnos, digamos, la pobreza, pues no sé, creo que podríamos acabarnos la pobreza, probablemente, ¿qué es eso? ¿Ya se acabó el tiempo o qué? Yo traía acompañamiento, pero no era ese, hombre. Podemos acabar con la pobreza con un crecimiento de 6 a 10% anual, dependiendo de ese crecimiento, pues, no sé, en años, ¿verdad? A la velocidad en la que estamos creciendo, ustedes leerán, los que somos más betabeles, ustedes, yo no me acuerdo un solo año en los últimos 20, 25 años, en donde las autoridades nos dicen, nos propusimos crecer al 3 y crecemos al 3.5. Generalmente, cuando hacen el presupuesto, te dicen, vamos a proponer crecer al 3. Ya para cuando llega diciembre y enero, dicen, no, pues 3 no, 2.8. Y luego para marzo, abril, les decían, no, pues 2.8 no, 2.5. Y luego para junio, pues 2.4. Y luego para septiembre, pues 1.8. Y acaba de ser 1.4, chico. Dices tú, bueno, pero pues si yo tuviera un administrador así, ¿verdad? Voy a vender 10, voy a ganar 5. Y luego te dice, no vendí 10, vendí 5 y perdimos 3. Y todavía le aplaudimos, cabrón. Tenemos que estar muy pendejos. Y esa es culpa nuestra, ¿verdad? De cada uno de nosotros, del que vemos en el espejo todos los días, cuando nos rasuramos o cuando nos pintamos las cejas. Hemos nosotros permitido esto y hemos criticado a las personas que critican esto y los hemos considerado irreverentes y esto. Son los que tienen la razón. Si no hubiera críticos, el mundo no jala, no mejora. Sin embargo, México es un gran país, la 13ª, me parece, economía del mundo. Éramos la 9ª hace unos 10, 12 años. Ahorita los tecnócratas ya la llevan el número 13. Si no nos quitamos de encima, pues al ratito vamos a ser la número 15. Y de 55 millones de pobres vamos a pasar a 60 y ahí nos la llevamos. Entonces, necesitamos nosotros, a pesar de los pesares, echarnos para adelante. Sí hay manera para gente como nosotros de progresar. Sí, hay mucha gente que ha progresado en este país. El único problema es que no es suficiente. O sea, necesitas una habilidad especial para crecer en un país que está medio estancadón, ¿verdad? Con dinero caro, con bancos que no prestan, con un gobierno que está encima de ti, con sobrevaluación de la moneda, con ese tipo de cosas. Pero sí se puede. Y nosotros los que estamos aquí, pues somos de los que debemos de poder, ¿verdad? Si otro puede, ¿por qué yo no? Si otro lo hizo bien, pues ¿por qué yo no?
¿Por qué yo me voy a pasar quejándome, criticando y amargado, en vez de ponerme a ver por qué el otro sí le fue bien, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes quieren hacer en este seminario es muy relevante, porque sí podemos. Hay historias de éxito en este país de todos tipos, grandes artistas, grandes literatos, grandes empresarios, no necesariamente los más ricachones, pero sí muchos empresarios medianos, pequeños, que se han desarrollado, que han hecho sus empresas, que las han mantenido, que han hecho su patrimonio, que han hecho su fortuna, trabajando, jalando, sin abusar de nadie, o sea, haciéndola como debe de ser, ¿verdad? Y hay muchas gentes que tienen éxito en este país. Deberían de ser 5 veces más, ¿verdad? Pero ustedes, nosotros somos de los que sí podemos y por eso estamos aquí. Creo que si te propones llegar, si te fijas una meta alta, no bajita, algo agresivo, algo ambicioso, ¿verdad? Y te pones a chambear duro, con inteligencia, tienes altas probabilidades de que te vaya bien. Sigue siendo un país joven. Ahorita estaba con una delegación italiana, dicen, estamos impresionados de la fuerza, de la energía de este país. Es un país muy fuerte. La semana pasada fui uno de tantos viajes acá a Puente Colombia, ¿verdad? Nos fuimos en un helicóptero, vas viendo tú la carretera llena de trailers y trailers y trailers y trailers y trailers. Y dices tú, bueno, pues, ¿qué es esto? Pura exportación. Pero un tren, haga de cuenta, de trailers en toda la carretera. Llegas a Laredo y ves una cola de 20, 25 kilómetros de trailers esperando pasar. En Colombia, por cierto, pasan de volada. Y ese es el estado de Nuevo León, ¿verdad? Pero sí veías una cola de unos 5 o 6 kilómetros. O sea, ves tú ahí, observas eso y dices tú, este es el producto del esfuerzo de miles y miles de obreros, de miles y miles de técnicos, de miles y miles de empresarios y de empresas que tienen calidad mundial, ¿verdad? Y si estos la tienen, ¿por qué yo no? Como dijo aquel pelado que fue a Harvard. Dice, fue un pelado de allá de Texas a Harvard, dijo, yo quiero ir a donde están los más fregones del mundo. A ver, ¿dónde están? Le preguntó y dijeron, no, pues están en Harvard. Ah, pues ahí voy. Y fue y se registró, hizo todo lo que es necesario para registrarse, se registró y se metió a jalar ahí en Harvard, a la escuela. Y empieza y voltea así como si ustedes voltean para todos lados. Y dice, bueno, pues estos pues son igual que yo. Entonces aquí no deben estar los más fregones del mundo, ¿verdad? Y bueno, pero oye, ¿dónde estarán? Si aquí no están, ¿dónde estarán? Y le dice, no, pues han de estar en Oxford, en Inglaterra. Y se va a Oxford. Y llega a Oxford y otra vez se sienta ahí, pasa un año y se voltea para todos lados y dice, pues esos son igual que yo. Entonces la siguiente reflexión es, si ellos son iguales que yo, entonces ¿por qué yo no? O sea, y eso es lo que tenemos que pensar, si otro la ha hecho, si otros la han hecho, ¿por qué yo no la he hecho? La motivación, que estabas hablando ahorita, es bien importante, el creérnosla, el creer en el país, el ser realista, que tenemos problemas, pero tenemos muchas cosas buenas. Es como estar viendo un balance nada más del lado derecho, el pasivo, el pasivo, el pasivo. Bueno, pues hay que ver para el otro lado, el activo, ¿verdad? Y hay que ver el capital. Tenemos un gran capital. El apreciar las oportunidades, y tanto como los obstáculos, eso te hace ser realista y te hace prepararte para vencer los obstáculos, ¿verdad? Evidentemente, si eres un iluso, ¿verdad?, que crees que todo está muy bien, no haces nada. Pero igual si eres muy negativo y muy pesimista, no haces nada. Y se te pasa la vida, ¿verdad?, en ese negativismo, en mandando los chats esos y que, ay, mira qué dicen aquí que somos una bola de pendejos. Vamos, somos una bola de pendejos, todos. Todos pendejos. Oye, no, pues es que, tal cosa, tal cosa. Y nos estamos alimentando de puras cosas negativas. Raras veces recibo yo algo que digan, oye, pues aquí este chavo, y hay muchos, inventó un brasier ahí para detectar el cáncer de mama, un chavo de tecnológico. Ah,
cabrón. Otro chavo que hizo un exoesqueleto ahí para los que no pueden caminar, háganse cuenta, ponerse unos braces completos, pero con sensores y todo para moverse, ahí del TEC. O un empresario que logró un pedido de exportación, o una empresa de las que hay en Nuevo León que ganó un premio, o en México por exportar, por calidad, por invención. No nos estamos nutriendo de lo positivo, nos estamos llenando de lo negativo. Y un buen propósito de esto, ¿verdad?, pudiera ser ya no hacerlo, ya no pasar eso, ya olvidarnos de no sé, los políticos estos, de Peña Nieto, de los del PAN, de Mario Fabio, de López Obrador, de la madre y media, o sea, ya, afuera, esos cohetes no son los que hacen este país. Como no son el gobierno del Estado el que hace el Estado de Nuevo León. El Estado de Nuevo León está, pero muy bien, las empresas están ganando dinero, están echadas para adelante, están creando tecnología, se están expandiendo en todo el mundo, están pagando bien a sus empleados, están invirtiendo, están desarrollando todo, a pesar de que el Estado está bien quebrado y de que el Estado, pues también ahí andamos patinando en el soquete, ¿verdad? Y tratando de echarnos adelante, y uno hace para adelante y el otro hace para atrás, y yo hace para un lado y el otro para el otro, y pues el Estado, el gobierno en general, es como un oso medio pendejado, ¿verdad? Ahí va, chinga, grandote, pero apendejado. Y así son todos los gobiernos del mundo. Pues nomás vean aquí a los gringos, ¿verdad? Casi el gobierno es una entidad obsoleta en el sentido de estructura organizacional. No funciona ni va a funcionar nunca hasta que no sea, bueno, va a funcionar, pero va a funcionar a un costo muy alto de tiempo y de dinero, ¿verdad? Y no te va a dar nunca la satisfacción que esperas tú del gobierno. Porque simple y sencillamente su estructura, su organización, la forma de organización, las leyes que hay, los reglamentos, impiden que seas eficiente. Puede ser mejor que el otro, ¿verdad? Pero no vas a llenar las expectativas. Entonces nosotros, los ciudadanos, podemos definitivamente echarnos para adelante, podemos lograr lo que queremos, pero sí necesitamos creérnosla, necesitamos retarnos, ¿verdad? Necesitamos quitarnos de los mitos de que el mexicano es muy esto y que es muy lo otro y que es muy aquello y que no, y es que México y es que no. No es cierto, no es cierto. Los chistes esos de que no, con 25 centavos de dólar endeucas un mexicano, pues eso te demuestra bien que el mexicano no necesita educación, que lo que necesita es un ambiente positivo. Oh, es que los obreros no valen madre. Bueno, pues ¿cómo es que no vale madre? Si voy a tu empresa y ahí no valen madre, pero voy a la siguiente empresa y están trabajando con tubo. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Son los mismos. Problemas de administración. Oye, que si yo progreso me estiran de las patas. Te estiran de las patas en todo el mundo. Todos somos envidiosos si nos dejamos, ¿verdad? Y en todas partes del mundo, ¿verdad? Si el que tiene éxito, pues recibe o genera celos. No tenemos nada que sea diferente. Entonces, quitarnos esos mitos, dejar de emitir de reenviar esos mails, buscar enviar los mails positivos, ver para los lados y decir, oye, ¿por qué yo no? Y luego, como dijo aquel, déjale algo a aquel que se fue a quejar. Yo nomás les voy a echar unas broncas aquí para despertar a los que veo que están dormidos. Aquel pelado fue y dijo, no hombre, Virgencita, pues yo te vengo a suplicar que ya me quites la mala suerte. Pues se me fregó la cosecha y se me murieron las cabras y vino el frío y se cayó la casa y vino aquel y vino allá. Todo le echó la culpa a todo el mundo y lo estaba oyendo otro pelado ahí. Dijo, oye, güey, déjale algo a lo pendejo. No, déjale algo a lo pendejo, o sea, pues también cuenta. Vete tú que estás haciendo mal, ¿no? Entonces, creo que eso nos hace falta. Y creo que no somos capaces
somos buenos, pero ser proactivo, hacerse cargo de su propio destino, responsabilizarse por lo que te pasa, es la primera regla de los 7 hábitos de COVID, ¿no? De ser proactivo. Entonces, vamos a proponernos eso. Les propongo, vamos a evitar ese flagelarnos. Vamos a actuar unos días, siquiera unos 365 días, pensando que si no la podemos hacer, vamos a echarnos para adelante, vamos a medir a ver cómo nos va. Yo les aseguro que nos va a ir bien y yo les aseguro que les va a ir bien y yo les aseguro que se van a sentir mucho mejor. Y bueno, yo les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de los que se quedaron despiertos en esta plática y pues con todo gusto, si hay algún comentario, con todo gusto.